Sean bienvenidos amantes del misterio a un nuevo capítulo de Descifrando Misterios, donde todas las semanas traemos todo acerca de conspiraciones, misterios, lo paranormal y mucho más. Ya finalizando los años 80, ya estaba terminando la famosa Guerra Fría que comenzó hoy por los años 1945-1947. Y siempre se realizaron varios experimentos, ya sea tecnológicos y también con seres humanos. Y bueno, a mediados de los años 60, Estados Unidos quería espiar aún más a lo que es la Unión Soviética, lo que era la Unión Soviética, y pensaba en crear un satélite espía, el cual pudiera enfocar lo más perfecto la superficie de la Unión Soviética. Ese es el famoso MOL, un telescopio el cual podía tomar fotografías. En esos tiempos usaban las famosas películas fotográficas, las cuales los satélites sacaban las fotos y las enviaban a la Tierra, lo que esto sí generaba una gran cantidad de consumo de estas películas fotográficas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estados Unidos dijo: construyamos un satélite, el cual irían 2 astronautas, los cuales podrían así tomar fotografías de la superficie de la Tierra, pero ahí poder ver bien qué era lo que se fotografiaba, ya que estos 2 astronautas podrían controlar este famoso telescopio, el cual espiaría a la Unión Soviética. Este satélite espacial estaría dotado de un telescopio enorme espacial, el KH-10 Dorian, y también dotado de un espejo primario de 1.83 metros de diámetro, que era un auténtico monstruo para la época y solo sería superado en los años 70 por el satélite KH-11 Kenan Crystal y sus espejos de 2.4 metros. Gracias a su potencia óptica, MOL habría sido capaz de ver detalles en la Unión Soviética con un tamaño de tan solo 10 centímetros, más que suficiente para ver gente caminando por las calles, algo sorprendente para esos años. La desventaja de usar un gran telescopio era que la extensión del terreno cubierta por cada imagen era muy pobre, pero aquí es donde entran en juego los famosos astronautas. En vez de tomar fotos a lo loco, los tripulantes se turnarían para observar la superficie terrestre y ellos serían los encargados de decidir si un objeto determinado merecía o no la pena ser fotografiado, ahorrando así una preciosa cantidad de películas fotográficas. La idea era buena, pero a cambio había que dotar al MOL de todos los sistemas para mantener a 2 astronautas vivos durante un mes. Y el detalle es que en sus años la media era de solo unos pocos días de astronautas en el espacio. Era complicado y muy costoso realizar esto, ya que el ser humano ya sabemos que necesita la comodidad y solucionar los problemas de espacio para poder estar ahí en ese recuadro, en ese famoso satélite espía. Así que sí, este proyecto sería bastante caro, muy elevadísimo. El programa MOL nació en diciembre de 1963 como una especie de premio de consolación para los militares después de que la Casa Blanca decidiese cancelar el avión espacial X-20A Dinosaur, aunque no sería formalmente aprobado por el presidente Lyndon B. Johnson hasta el 25 de agosto de 1965. Desde finales de los años 50, el Pentágono había destinado una ingente cantidad de dinero para tener su propio programa espacial tripulado. El MOL sería
el instrumento para hacer realidad estos esfuerzos de una vez por todas. El diseño del MOL era muy simple. Se trataba de un gran cilindro de 17 metros de longitud y 3.2 metros de diámetro, dividido en dos secciones, una con los equipos y el compartimento presurizado de la tripulación, y la otra de 11 metros de longitud destinada a albergar la óptica de la cámara KH-10 Dorian. Encima del cilindro estaría situada una cápsula espacial Gemini B, originalmente denominada Gemini X, en la que viajarían los dos astronautas. El conjunto de 22 metros de longitud y 20 toneladas de peso sería lanzado como una sola pieza mediante un cohete Titan 3M, una variante pesada del Titanic 3C, desarrollado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la USAF, para el programa Dyna-Soar, más parecido al futuro Titan 4 que a su predecesor. El MOL y la Gemini B despegarían desde la rampa SLC-6 de la base de Vandenberg y serían situados en una órbita casi polar para cubrir así la mayor parte de la superficie terrestre y, por supuesto, la Unión Soviética. La elección de la nave Gemini no estuvo ausente de polémicas. La Gemini había sido concebida después de la Mercury y la Apollo como un vehículo intermedio entre ambas naves para que la NASA ganase experiencia en actividades extravehiculares, acoplamientos espaciales y misiones de larga duración para esa época. Era una cápsula versátil, pero su diseño estaba muy limitado y era imposible dotarla de un puerto de atraque frontal para acoplarse con otro vehículo. Pero no obstante, y pese a sus limitaciones, se trataba de una nave mucho más barata y ligera que la Apolo, por lo que podría ser lanzada mediante los cohetes Titan de la USAF. Como consecuencia, el MOL no tendría un puerto de atraque y solo podría recibir la visita de una tripulación. Los dos astronautas de la Gemini B accederían al compartimento presurizado de la estación a través de una escotilla situada en el escudo térmico en la parte trasera de la cápsula, que conducía a un pequeño y estrecho túnel que comunicaba con el compartimento presurizado. La construcción de esta escotilla fue una fuente constante de preocupaciones para los ingenieros, temerosos de poner en peligro la integridad del escudo térmico de ablación. Con el fin de comprobar que el diseño era correcto, el 3 de noviembre de 1966 se lanzó una nave Gemini B no tripulada mediante un Titan 3C sobre una maqueta del MOL. La nave volvió de una pieza, demostrando que la escotilla no era ninguna amenaza y sería lo más cerca que estuvo el MOL de alcanzar el espacio. Estos dos astronautas debían permanecer un mes en el espacio tomando fotografías con el telescopio KH-10. 30 días no parece gran cosa hoy en día, pero a mediados de los años 60, para esa época, el récord de permanencia era solo de unos pocos días, así que nadie sabía si el cuerpo humano podría aguantar tanto tiempo ahí en la microgravedad. El MOL también no generaría electricidad mediante paneles solares, sino que usaría células de combustible similares a las naves Apolo, aunque se le suele denominar estación espacial. Quizás esta expresión sea demasiado generosa para referirse al MOL. El compartimento presurizado tenía solamente unas dimensiones de 4.2 por 3.2 metros, por lo que más que una estación se trataba de un pequeño habitáculo orbital. Vivir un mes dentro del MOL hubiera sido duro incluso para los espartanos estándares espaciales de esa época. Curiosamente, dentro del compartimento se usaría una mezcla de oxígeno puro y helio, lo que significa que los dos astronautas hubieran tenido un tono más o menos gracioso de cuando discutían sobre qué objetivos soviéticos había que fotografiar en esos momentos.
Todo el mall giraba alrededor del telescopio KH-10 Dorian, a cargo de la por entonces ultra secreta agencia NRO, la National Reconnaissance Office. Efectivamente, el programa a nivel general, así como las partes no clasificadas, estaban controladas por la USAF, pero la óptica en el terreno exclusivo de la NRO. Hasta hace pocos años nadie sabía cómo era este famoso telescopio y por extensión el verdadero aspecto del mall. Durante décadas se supuso que el espejo primario del KH-10 estaría fijado al interior del cilindro y que se observaría la superficie terrestre gracias a un espejo móvil y una apertura lateral. Un esquema usado por los satélites espía Corona y Gambit. Sin embargo, durante los años 90 y la primera década del siglo XXI, los analistas barajaron la posibilidad de que el mall se pareciese más al KH-11 Kenan o el Hubble, es decir, el cilindro del telescopio estaría abierto por el extremo trasero y observaría la superficie terrestre con la nave situada perpendicularmente a la superficie terrestre, como si fuera un enorme telescopio astronómico tripulado. No fue hasta el año 2012 cuando se desclasificó lo que sería la verdadera configuración del famoso mall, por lo que los analistas de la vieja escuela tenían razón y el mall debía haberse desplazado horizontalmente con respecto a la superficie de la Tierra, observando sus objetivos a través de una apertura lateral. Todos los diseños presentados antes del 2012 en sí no eran los correctos. Además de poder ver directamente el terreno que sobrevolaban a través del potente KH-10, los astronautas hubieran podido contemplar con menos aumentos el terreno situado frente a ellos a medida que el mall orbitaba la Tierra para poder identificar previamente los blancos interesantes con tiempo más que suficiente. Hay cosas que siguen en secreto, como lo sería la cantidad de películas que utilizaban y las características que llevaban estas películas. Lo que sí, el resto de la estación y el telescopio se destruirían al reentrar en la atmósfera terrestre poco después. Y una vez completada la misión, los astronautas introducirían estos rollos fotográficos en la cápsula Gemini B. Para objetivos especialmente urgentes, el mall estaría equipado con una cápsula capaz de enviar fotografías a la Tierra antes de finalizar la misión, probablemente similar a las usadas por los satélites Gambit. Debido al elevado coste del proyecto, solo se lanzarían estaciones mall de forma puntual una vez al año, aproximadamente. Una fase posterior se estudió dotar al mall de puertos de atraque suplementarios para permitir así el relevo de tripulaciones y ampliar su vida útil también. La primera misión del mall debía haber tenido lugar en el año 1972, antes del lanzamiento del Skylab de la NASA, por lo que se habría convertido en la primera estación espacial norteamericana. Eso sí, las tripulaciones nunca llegaron a establecerse formalmente. El principal rival del mall no sería la Unión Soviética, sino que los satélites espías norteamericanos no tripulados, y más concretamente el satélite KH-9 Hexagon. Dotado de 5 cápsulas para envío de películas fotográficas, el Hexagon sería el satélite espía analógico definitivo. Su resolución era inferior a la del mall, ya que solo alcanzaba los 0.6 metros de media, pero a cambio podía cubrir una superficie muchísimo mayor y además debía tener una vida útil más prolongada. Desgraciadamente para el Pentágono, la escalada de gastos asociados con la guerra de Vietnam obligaron a la Casa Blanca a elegir entre uno de los dos programas. A principios de 1969, el presidente Nixon se decantó por el mall y canceló el Hexagon, pero las presiones de la CIA, la encargada de este proyecto,
le hicieron dar marcha atrás. La CIA se impuso a la USAF y finalmente, en julio de 1969, Nixon decidió cancelar el MOL, un proyecto que había doblado su coste original hasta alcanzar los $3.000 millones. Del mismo modo, otras versiones del proyecto propuestas a la NASA sin la cámara KH-10 obviamente tampoco llegaron a mucho más lejos. En un último intento de salvar el programa, la USAF propuso desarrollar una versión no tripulada del MOL con 12 cápsulas SRB, pero esta variante no era rival para el Hexágono, ni en coste ni en prestaciones. Algunos de los espejos primarios del KH-10 acabaron en el telescopio MMT, así que podemos decir que al final se pudo sacar algo de provecho de todo este famoso programa MOL. La historia del MOL no terminaría ahí. Al otro lado del telón de acero, la existencia del programa no había pasado desapercibida, y como respuesta se crearon varios proyectos para contrarrestarlo. El más famoso sería el programa ALMAZ, de la oficina de diseño OKB-52 de Vladimir Sholomey. ALMAZ, que es diamante en ruso, tenía originalmente una configuración similar al MOL, formada por una estación espacial OPS, que es una estación orbital tripulada, sobre la que una cápsula VA, aparato de retorno, con capacidad para 3 cosmonautas. A diferencia del MOL, la OPS tendría un puerto de atraque adicional que permitiría el acoplamiento de naves tripuladas TKS, también dotadas de cápsulas BA para el relevo de la tripulación. El programa ALMAZ terminaría por fusionarse parcialmente con elementos de la oficina de diseño OKB-1 de Sergei Korolev. Así que las OPS se lanzarían sin tripulación y en vez de naves TKS se emplearían Soyuz, aunque sus prestaciones eran más modestas que el MOL. La resolución de la cámara AGAT-1 era ligeramente inferior a los 3 metros, y la Unión Soviética llegó a operar en órbita 2 estaciones militares OPS bajo la tapadera del programa civil Salyut. En definitiva, podemos decir que la réplica soviética del MOL llegó mucho más lejos que su contrapartida estadounidense. Pese a todo, sus resultados no entusiasmaron a los militares, que abandonaron el proyecto ALMAZ en favor de los satélites espías no tripulados y que eran en esos años mucho más baratos. Con respecto a los militares norteamericanos, el MOL no sería el último intento para hacerse con su propio programa espacial. En los años 70 participarían en el diseño y financiación del transbordador espacial, con el fin de llevar a cabo misiones militares desde Vandenberg. Pero una vez más la suerte no estuvo con el Pentágono y estas misiones serían canceladas tras la destrucción del Challenger en 1986. Medio siglo después, todavía son muchos los misterios que rodean al MOL. ¿Qué más tenía este famoso telescopio? ¿Qué tipo de películas usaban? ¿Y qué otros artefactos más podían tener este famoso MOL? Ya muy pronto se van a desclasificar más documentos sobre este famoso satélite espía, y ahí sabremos más secretos de este viejo proyecto que fue comenzado a mediados de los años 60 y que recién hace muy poco se pudo saber realmente en qué consistía. Así que amigos, ese es el video que les traemos en el día de hoy, un video bastante interesante donde hablamos de este famoso satélite espía, que sería como la última tecnología para espiar a la Unión Soviética en esos años de donde estaba la plena Guerra Fría. Así que amigos, si te gustó el video, recuerda darle me gusta, compártelo y suscríbete, porque estamos subiendo videos semanalmente aquí en Descifrando Misterios. Yo me despido y será
Hasta la vista, amantes del misterio.